Hola a todos, gracias por acompañarnos. Gracias a Viva Anuncios por la invitación. Soy Justino Moreno, CDO en Tinsa, México. Hoy vamos a platicar de las zonas con mayor potencial y plusvalía al primer trimestre del 2021 en la Ciudad de México. En Tinsa nos especializamos en la evaluación y consultoría inmobiliaria y ya desde algunos años, no solamente en México, sino a nivel internacional, nos hemos dado a la tarea con gran esfuerzo en la creación de datos para el sector, ya sea para que puedan ser utilizados por especialistas o por cualquier persona que esté interesado en conocer si la ubicación donde quieren comprar su primera o segunda vivienda es la mejor. ¿Cómo ha sido la plusvalía de la Ciudad de México durante este último trimestre? Es del 7.8% respecto al primer trimestre del año 2020. Vemos que su valor oscila en los 49,669 pesos por metro cuadrado. Lo dividimos en dos mercados. El primer mercado es la vivienda nueva, toda aquella que es de primera venta por el desarrollador, ya sean proyectos de preventa, en construcción, obra negra, entrega inmediata, etcétera. Y el mercado secundario, que incluye las reventas y la vivienda usada. Para el primero, la plusvalía fue del 5.3%. Vemos que desde el 2016 su crecimiento ha sido constante. Sí vemos que en algunos trimestres, sobre todo en el 2017 y 2019, su crecimiento fue más estable, con crecimientos del 1% incluso en algunos periodos, pero incluso para este 2020 su crecimiento fue constante de casi 1 a 2 puntos base durante este periodo. Su valor unitario oscila en los 59,542 pesos por metro cuadrado. Este es uno de los mercados más atractivos y dinámicos dentro del inmobiliario. Y, por ejemplo, el mercado secundario. El mercado secundario creció el 11.8% respecto al año pasado. Vemos que su índice de mercado más alto fue de 154, el cual se ubica en el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, en los últimos 3 trimestres vemos que hubo una minusvalía, pasando de este 154 a 148 puntos base. Por ejemplo, su valor unitario oscila en los 39,797 pesos por metro cuadrado. Por segmento, ¿cómo ha sido la plusvalía? Por ejemplo, en el segmento tradicional, que es un tipo de vivienda que tiene un cajón de valor entre los 544,000 a casi el millón de pesos, tuvo un crecimiento del 7.4%. En este caso, por ejemplo, la muestra de vivienda nueva es mínima, por lo cual no podremos tener este dato. Sin embargo, vemos que ese segmento va creciendo, sobre todo en el mercado secundario. El segmento medio, que se ha convertido estos últimos años en un nicho súper importante. ¿Por qué? Por el gran volumen de demanda que existe actualmente hoy en día en la Ciudad de México para este producto. Si vemos su rango de valor está entre el millón de pesos hasta casi los 3 millones de pesos. Su crecimiento fue del 6.5%. Si lo comparamos para la vivienda nueva, es del 6.9%, y para el mercado secundario del 6%. Dentro de este segmento podemos ver que se concentra principalmente en zonas como Iztacalco, Venustiano Carranza, alguno de Iztapalapa, etcétera. Pero hoy en día, ya en la zona centro, un poquito más hacia lo que es la Roma, incluso para otras zonas, vemos que el segmento medio empieza a tomar crecimiento. Sin embargo, son productos que cuentan con superficies por abajo incluso de los 45 metros cuadrados. El residencial, que es un producto de entre los 3 millones a los 6 millones de pesos, tuvo un crecimiento del 4.1%. Y aquí ya vemos este gran contraste entre lo nuevo y el mercado secundario. La vivienda nueva creció 1.6%, mientras que el secundario creció un 7.4%. En el Residencial Plus, que es uno de los productos que se están desarrollando o que tiene mayor inventario a la venta, creció un 1.5% en general, y por ejemplo la vivienda nueva creció un 0.5%. El mercado secundario aquí tuvo un mayor crecimiento, que fue del 3.2%. Y el Luxury, que estamos hablando de viviendas que son por arriba de los 10 millones de pesos, tuvo una minusvalía del 4.6% con respecto al año anterior. Donde se concentró más fue en el segmento secundario, con una minusvalía del 10.1%. Y el producto nuevo creció solamente un 1%. Haciendo un zoom dentro de los segmentos medios y residencial, ¿qué pasa con los valores unitarios? Por ejemplo, ¿cómo ha sido esta evolución en el mercado nuevo?
durante el 2020 fue muy estable, a excepción del cuarto trimestre del 2020, donde tuvo un crecimiento. Sin embargo, se volvió a consolidar aún en el primer trimestre de 2021 con un promedio de 45,550 pesos por metro cuadrado. ¿Qué pasa con el valor secundario? El valor secundario, su pico más alto fue en el segundo trimestre del 2020, y después otra vez presentó estas caídas hasta un primer trimestre de 2021 con un promedio de 37,724 pesos por metro cuadrado. ¿Qué pasa con los valores de cierre? Hoy tenemos un promedio de 31,998 pesos por metro cuadrado. Durante los primeros trimestres del 2020, este valor se mantuvo casi prácticamente sin cambio en alrededor de los 30,000 pesos por metro cuadrado. Si lo vemos por alcaldías, por ejemplo, ¿qué alcaldía fue la que tuvo la mayor plusvalía durante este año? Fue Iztapalapa con un crecimiento del 19,9%. ¿Y dónde estuvo concentrado? Principalmente en el mercado nuevo, con 24,3%, y en el mercado secundario del 14%. Por ejemplo, aquí sí hay una diferencia entre el valor unitario. Tenemos 29,000 pesos por metro cuadrado versus 19,675 pesos por metro cuadrado. En esta alcaldía, ¿qué es lo que está pasando? Se están desarrollando algunos productos de vivienda horizontal, principalmente en zonas como Lomas Estrellas, que van más orientadas hacia estos nuevos desarrollos de centros comerciales que se hicieron en la zona. ¿Qué otras delegaciones tienen crecimientos buenos? Por ejemplo, Tlalpan tiene un crecimiento del 11,2% anual. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el mercado secundario, la muestra es insuficiente para poder calcular cuánto es su plusvalía, pero el mercado nuevo tiene una plusvalía del 5%. Caso con las delegaciones que siempre son top, donde se concentra el mayor inventario a la venta, donde se concentra el mayor número de proyectos, las cuales son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Dentro de estas alcaldías vemos que las plusvalías van desde el 3,7% en Benito Juárez hasta un 8,4% en Cuauhtémoc. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, que es una de las alcaldías que tiene el valor, podemos decir que el valor unitario más alto para el mercado nuevo, que oscila en los 80,797 pesos por metro cuadrado, tuvo un crecimiento del 4,2%. Sin embargo, se recarga más en lo que es el mercado secundario con una plusvalía del 10%. Y el mercado nuevo solamente una plusvalía del 0,5%. Entonces es un tipo de mercado donde es más estable cuanto a los crecimientos de la vivienda. Por ejemplo, otros que tienen Benito Juárez, que es una de las alcaldías más deseadas históricamente, tenemos un crecimiento del 3,7%, y aquí crece más el mercado nuevo, 4,6% versus un 2% del mercado secundario. Y los unitarios oscilan entre los 61,000 pesos para casi los 62,000 pesos por metro cuadrado en el segmento nuevo, y en el mercado secundario oscilan los 43,956 pesos por metro cuadrado. Cuauhtémoc es la alcaldía con una plusvalía del 8,4%, y al igual que Benito Juárez, se recarga principalmente en lo que es el mercado nuevo con una plusvalía del 11,4%. Aquí los valores unitarios estamos hablando de 68,709 pesos por metro cuadrado para el mercado nuevo, y para el mercado secundario tenemos 42,622 pesos por metro cuadrado. Ahora, si lo vemos a un nivel geográfico por las zonas postales, podemos ver durante estos últimos años, podemos ver que en el 2019 que teníamos. Si comparamos, por ejemplo, lo que es la zona de Polanco y Nuevo Polanco, vemos que las plusvalías, encontrábamos plusvalías entre el 3 hasta el 17% anual en esta área, ¿no? La zona de la Doctores, incluso en la parte del norte, lo que sería Santa María de la Ribera, un poco de la parte de Azcapotzalco, donde tenemos crecimientos por arriba de lo que es el 3%. ¿Qué pasa en el 2020? Vemos que estas áreas empiezan a expandir y irse hacia las zonas periferias. Por ejemplo, en la zona norte tenemos algunos crecimientos, pero también empezamos a tener en la zona de Reforma, Santa María de la Ribera, algo de Atlalpa, tenemos minusvalías incluso, ¿no? También lo pasa en la parte de Polanco, donde esto empezó a afectar con minusvalías por abajo del 3%. Hoy en día, en el 2021, vemos que se mantiene todavía en la zona norte. Estos crecimientos ya empezamos a tener otra vez crecimientos importantes por arriba del 12%, pero se empiezan a recargar también en la parte oriente.
Incluso ya en la zona centro empezamos a tener otra vez esos crecimientos positivos. Por ejemplo, en la Juárez tenemos una plusvalía entre el 8 y el 12%. También en lo que es las colonias como la Doctores y Obreras, por mencionar algunas de las zonas centros que empiezan a recuperar este dinamismo. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver ya en específico algunas zonas para que podamos entender cuáles son esos puntos importantes que siempre hay que revisar al momento de adquirir una propiedad. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la Condesa, el corredor Condesa Roma, que también ha sido una de los corredores más deseados, ¿no? Tanto para inversionistas como para gente que quiere vivir, ¿no? Por el alto número de servicios que tiene, por la gente que llega y por la cercanía que tenemos hacia los corredores tanto de Polanco como de Reforma. Aquí, por ejemplo, vemos que la plusvalía del mercado nuevo es del 0.6%, muy por abajo del crecimiento nivel Ciudad de México, que fue del 5.3%, perdón. Y si lo vemos en el mercado secundario, también incluso tenemos minusvalía del 3.6% versus el mercado secundario con su plusvalía del 11.8% en el mismo periodo. ¿Qué tenemos en cuanto a otros indicadores que nos dan ese plus como servicios para saber si la gente que quiera rentar va a ser atractivo el departamento, o si nosotros queremos invertir en esta propiedad, qué beneficios vamos a tener en la zona? Son de los puntos importantes. En esta área la tasa de crecimiento creció, eso es bastante importante, no está expulsando gentes como otras zonas de la Ciudad de México. El ingreso promedio de los hogares es de 145,558 pesos al mes, esto incluyendo todos los ingresos que tiene el hogar, sea por salarios, por algunas otras rentas, etcétera, ¿no? Y la población flotante es súper importante. Estamos hablando de más de 132,000 personas que llegan a la zona como visitantes, ya lleguen a trabajar o alguna otra actividad. ¿Qué plus tenemos? Tenemos más de 1.2 millones de metros cuadrados de oficinas distribuidos en 200 edificios que son tipo A y tipo A+, los cuales, si bien hoy son uno de los mercados más afectados, pues esquemas de trabajo pueden ser híbridos, pues su cercanía puede ser bastante beneficiosa porque podemos estar llegando caminando hacia estas áreas de trabajo, ¿no? Y podemos decir que en promedio pues hay una distancia de 1.4 kilómetros hacia este corredor de oficinas. En el caso de centros comerciales igual, vemos que en la zona existen más de 20 plazas comerciales que suman casi los 530,000 metros cuadrados de espacio. El valor unitario de la vivienda nueva oscila en los 79,092 pesos por metro cuadrado y el mercado secundario está en los 50,449 pesos. Aquí, por ejemplo, vemos el cap rate, que este indicador es súper importante porque nos va a ayudar cuál es el rendimiento de la propiedad si yo la quisiera tener como inversión y ponerle la renta, o cuál es lo que me va a dar como rendimiento para si yo la voy a habitar y en un futuro volverla a vender para volver a cambiarme a otra residencia o adquirir una segunda residencia. Aquí, por ejemplo, es del 4.5%. Y esto es también importante que se entienda que hace ya algunos años hablaba de cap rate del 10% y posteriormente fueron bajándose al 7, 6%. Incluso el año pasado todavía encontrábamos cap rate del 6% en algunas zonas. Hoy en día tenemos una media del 4.5%. Por ejemplo, aquí la vivienda que está de 50 a 80 metros cuadrados tiene un valor promedio de 4.9 millones y se puede rentar en 18,500 por metro cuadrado. Esos son los promedios de renta dentro de este rango. El cap rate es del 4.5%, siendo uno de los más altos. El más alto se ubicaría en la propiedad de 120 a 150 metros cuadrados con un valor de venta de 9.7 millones de pesos y un promedio de renta al mes de 37,167 pesos por cada mes. Otro de los corredores importantes, vamos a ver, que es el Valle, que ay, perdón. Vamos a moverme tantito. Aquí, lo que es Polanco y Nuevo Polanco. Perdón, me brinqué uno. Aquí está. Aquí estamos, en la del Valle. Aquí en del Valle, que ha sido una de las colonias más deseadas, en cuanto a la gente que compra su departamento para habitarlo, vemos que casi que hay una plusvalía mucho más alta, es del 11% para la vivienda nueva, si lo comparamos con el 5.3% con respecto a la Ciudad de México, es una plusvalía del doble
que en comparación. Sin embargo, el mercado secundario sí tuvo una minusvalía del 9.4%, ¿no? Está muy alejado del 11.8% que registró el mercado secundario a nivel Ciudad de México. Y eso también se debe por el gran número de oferta nueva que existe, ¿no? Entonces, el mercado secundario, pues, aunque es un nicho de oportunidad, una oportunidad también para los compradores, pues encontramos todavía bastante oferta de vivienda nueva. Y, por ejemplo, el valor unitario oscila en los 64,872 pesos por metro cuadrado y el mercado secundario en los 41,186 pesos por metro cuadrado. Al igual que el corredor pasado, vemos que aquí el cap rate es del 4%, con un cap rate más alto, se ubica entre el rango de 50 a 80 metros cuadrados habitables, con un valor de venta de 4.4 millones de pesos y un promedio de renta al mes de 16,023 pesos. Por ejemplo, le sigue el rango de 80 a 100 metros cuadrados y el de 100 a 120, donde tenemos ya cap rate del 3.4 y 4.2%. Y las rentas pues, están por abajo de los 18,600 pesos por metro cuadrado. Ahora sí, vemos el corredor, uno de los corredores también que son más atractivos y con mayor poder adquisitivo, que es el de Polanco, Nuevo Polanco, aquí ya incluyendo toda la zona de Nueva Granada. Aquí observamos que existe una minusvalía del 2.1%. Esto no quiere decir que los precios están ya por los suelos. Aquí más bien es por el número de viviendas que se están comercializando. Si vemos en el mercado secundario pasa lo mismo, una minusvalía del 4.6% para ese trimestre en comparación al trimestre anterior, al trimestre del 2020. El valor por metro cuadrado es de 101,000 pesos por metro cuadrado y el mercado secundario se vende en 75,714 pesos por metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos un índice de crecimiento poblacional mucho más alto, 6.3% anual, que eso es bastante positivo. ¿Por qué? Porque esta área, en este último censo del 2020, pues ya se incorporaron toda esta gente que ya está viviendo hoy en día en estos grandes proyectos de alta densidad. El ingreso promedio es de 200,000 pesos al mes, de los más altos de la Ciudad de México, y tenemos una población flotante de más de 92,000 personas que llegan a trabajar día a día. Y aquí, en cuanto al número de oficinas, también tenemos casi 2.3 millones de metros cuadrados distribuidos en 886 edificios, que también si lo vemos a una distancia de más de 1.5 kilómetros, pues ya comparte con lo que sería el corredores como Reforma, la parte de Lomas, la parte de Palmas, etcétera, ¿no? Y el cap rate en la zona es del 4.5%, que si vemos están muy similares a los anteriores que vimos. Y aquí, por ejemplo, el más alto, ¿cuáles son los que se tienen? Por ejemplo, una propiedad de 80 a 100 metros cuadrados que se vende en 7.3 millones de pesos. La renta promedio al mes es de 24,300 y un carry del 4%. Pero aquí también vemos las propiedades que son de más de 300 metros cuadrados que se venden en más de 54 millones de pesos y se rentan por arriba de los 240,000 pesos al mes con un cap rate del 5.3%. Tenemos lo que es el corredor también Santa Fe y Lomas Altas, que también ha sido afectado en cuanto al tema de oficinas. Y, por ejemplo, acá vemos que su plusvalía en el mercado nuevo sí tiene una plusvalía hacia el alza del 0.9%. Sin embargo, el mercado secundario también tenemos una minusvalía del 2.9%. Aquí la tasa de crecimiento poblacional fue del 3.2% con respecto al último censo. Y su ingreso de los hogares es de 123,456 pesos al mes. Aquí tenemos una población flotante de más de 122,741 personas. Y, por ejemplo, el valor de la vivienda en mercado nuevo es de 71,430 pesos y el mercado secundario 47,422 pesos. Su cap rate es del 4.4%. Esto es súper importante, que estamos muy similares a lo que es Polanco. Pero aquí sí vemos una diferencia, sobre todo en el rango de unidades de menos de 50 metros cuadrados. Esas tienen un valor de venta de 2.2 millones de pesos y se rentan en promedio entre los 12,700 pesos al mes. Y nos da un cap rate del 6.7%, siendo el más alto. Le sigue, por ejemplo, los rangos de 50 a 80 metros cuadrados, que son tienen un valor promedio de 3.3 millones de pesos y se rentan entre los 11,561 pesos. Y la vivienda de 80 a 100 metros cuadrados, que valen 5.1 millones de pesos y se llegan a rentar en 17,478 pesos al mes, con un cap rate del 4%.
Otro de los corredores más que son importantes, por ejemplo, Portales. Portales tuvo un crecimiento importante en cuanto a su oferta, sobre todo porque es una colonia que sí es habitable, ¿no? Que la gente que compra en esta área normalmente sí la habita. Aquí, por ejemplo, vemos que su cap rate es su plusvalía es del 3%, solo dos puntos porcentuales por abajo de lo que es la plusvalía de la Ciudad de México. Y si vemos el mercado secundario tiene un crecimiento del 8.1%, es bastante bueno. Aquí la población creció el 2.6%, tenemos un ingreso más moderado, 45,839 pesos por hogar. La población flotante es menos porque al final no tiene ese alto volumen de oficinas corporativas o grandes centros comerciales, son 16,339 personas que llegan día a día. El valor unitario de la vivienda nueva es de 49,000 pesos por metro cuadrado y el mercado secundario son 45,273 pesos por metro cuadrado. Aquí vemos que en el tema de oficinas solamente tenemos un inventario de 6,822 metros cuadrados comparados con lo que veíamos en Polanco, Reforma, que eran más de 1 millón de metros cuadrados, ¿no? En cuanto a las áreas comerciales, también tenemos 9 centros comerciales en una distancia promedio entre los 1.7 kilómetros y suman más de 200,000 metros cuadrados de rentables. Y aquí, por ejemplo, sí observamos el cap rate del 4.6, pero solamente en dos rangos de superficie, son de 50 hasta 100 metros cuadrados. Vemos que el promedio de renta es entre los 12,300 y casi los 17,000 pesos al mes. Este corredor, el corredor Reforma, que incluye las colonias como Juárez, la colonia Cuauhtémoc, y esta parte de la tabacalera que se ha estado renovando con esos proyectos, con altos proyectos de alta densidad, los cuales es súper importante para la zona, están generando mayor dinamismo, una renovación en toda el área, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La plusvalía fue del 1.5%. Sí estamos por debajo de lo que es la general de la Ciudad de México. Sin embargo, vemos que tanto el mercado secundario como el mercado nuevo tuvimos crecimientos positivos. La del mercado secundario es del 2.1%. La tasa de crecimiento también es bastante alta, creció el 6% con un ingreso de 144,579 pesos por hogar y una población flotante de más de 120,000 personas. Aquí su valor unitario también es de los más altos, estamos hablando de 103,253 pesos por metro cuadrado para lo que es la vivienda nueva, esto por lo que comentábamos que son proyectos de alta densidad, incluso sobre Reforma, que están siendo de los más atractivos para este mercado. Y, por ejemplo, el mercado secundario, estamos hablando de 48,937 pesos por metro cuadrado. Aquí también tenemos un alto número de espacios de oficinas, más de 1 millón de metros cuadrados. Tenemos una distancia, incluso en 300 metros, más o menos en promedio, estamos encontrando 565,000 metros cuadrados de espacios de oficinas. Sin embargo, aquí, por ejemplo, lo que sí detectamos es que hay también un importante número de demanda en cuanto a la renta, y si vemos, su cap rate es del 10%. Sin embargo, encontramos la muestra comparativa, sobre todo en rangos por arriba de los 100 a 150 metros cuadrados de superficie. Algo también súper importante que hay que mencionar, y de los indicadores que estamos teniendo, es el tema de la negociación. Por ejemplo, ya vimos que es importante conocer las zonas, las diferentes zonas y las cualidades de estas áreas para poder saber que la plusvalía o los valores que me están dando son los correctos, y podamos saber qué tantas zonas puedan tener o qué tantos plus va a tener mi propiedad. Pero la negociación también es un factor súper importante, y sobre todo el año pasado, que fue lo que percibimos, donde este factor fue de los más importantes o de los más mencionados, tanto sean promociones, descuentos, formas de pagos, entre otros. Siempre en todas las casetas de ventas fue una constante el tema de las promociones, lo cual nos van a llegar a mejor porcentajes de negociación. Y aquí lo vemos, en mercados en general, por ejemplo, por segmento, el tradicional que mencionábamos, que es uno de los rangos de menos de 1 millón, es el que también tiene su menor rango de negociación, en promedio es del 2.5%. Pero si lo hablamos de la media hasta el residencial plus, vemos que el porcentaje promedio de negociación está oscilando entre el 5.4 hasta el 5.8% sobre el valor de venta, ¿no? El valor de venta y el valor de cierre. Y en el tema de la vivienda luxury, sí vemos que tiene un rango más alto en la negociación del 8.4%.
Ahora, si lo vemos por rangos de edad, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en esta gráfica vemos la distribución estándar de los valores, ¿no? Suponga, viéndole cuál es la media, el promedio de cada uno de los rangos, y el mínimo y máximo. Por ejemplo, donde tenemos mayor holgura para poder negociar es en los productos nuevos. Tenemos un promedio del 7.6% en cuanto a la negociación, un mínimo del 5.6% y un máximo del 17.5%. Eso también va a depender mucho del tipo de proyecto, el tipo ahora sí que también el vendedor y el desarrollador que quieran participar o involucrarse en el tema de la negociación. Tenemos otro de los puntos naranjas, que significa son los que ya están por arriba o incluso están presentando negociaciones más amplias en cuanto al segmento. Por ejemplo, lo vemos en las unidades que tienen entre 10 a 15 años, donde está muy consolidado o muy similar más bien todos los rangos, que oscilan entre el 4.5 al 5.7%. Y hay algunos casos como residencial plus, donde ya podemos tener negociaciones mucho más altas, ¿no? Incluso un luxury, que son los que tienen mayor rango o margen de negociación en cuanto a un momento de la compraventa. Como key points que tenemos, la plusvalía en la Ciudad de México se mantiene con crecimientos positivos, aunque ya no son tan acelerados como siempre lo hemos visto entre el 2017 y 2018, donde incluso había crecimientos de dobles cifras, ¿no? Hoy en día sigue siendo un crecimiento positivo, pero moderados. El mercado de vivienda nueva presenta una desaceleración en los precios, lo que comentábamos. Sin embargo, sí existen colonias emergentes. Lo vimos como en Iztapalapa o incluso Tláhuac, donde tienen crecimientos del 24%. Obviamente la infraestructura, los servicios no son los mismos que si estuviéramos en lo que es corredores como Condesa o Polanco, etcétera, ¿no? Aquí es súper importante siempre ver nuestra capacidad de compra y dónde podríamos tener ese crecimiento para hoy adquirir nuestra primera vivienda y posteriormente migrar hacia otra zona de mayor plusvalía. La vivienda secundaria sigue manteniendo una plusvalía mucho más alta que el mercado nuevo, siendo un nicho de oportunidad. Sin embargo, también esto depende mucho de las condiciones en que se encuentre la vivienda, y esto nos va a ayudar muchísimo a tener mayor margen de negociación. La zona norte y oriente han tenido un crecimiento en sus cuotas de mercado con las plusvalías atractivas, pero también se debe tomar la conectividad. Aquí, por ejemplo, hoy en día con esto de la pandemia y la nueva normalidad, pues hay que ver cómo van a ser nuevas formas de trabajo, si van a ser híbridos o van a ser algún tipo de combinación para poder generar la mayor conectividad hacia nuestras áreas de trabajo, tener un equilibrio entre áreas de trabajo y áreas de vivienda. Se mantiene la intención de compra en las zonas céntricas. Si vemos, durante el 2009 la gente estaba empezando a ya no buscar estas áreas. Sin embargo, para este principio del 2021 vemos que otra vez esas colonias empiezan a tener crecimientos atractivos en cuanto a su plusvalía. Esto nos va a llevar a que pues, sigue siendo muy atractivo vivir cerca de todos los servicios, ¿no? Y esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta o que quieran conocer otra zona más en específico, los valores, mándenos una solicitud a nuestras redes sociales, nuestros correos, y podemos contactarlos para tener más información de alguna zona en específica, un polígono que ustedes deseen analizar. Estamos a sus órdenes en nuestro sitio de internet, y muchas gracias por todos. Nuevamente, Viva Anuncios, gracias por la invitación. Hasta luego.